Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Por la mañana, jueves 7 de marzo del año 2019, lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de alternativas de reforma al sistema de pensiones. Nos preguntamos cuáles son las posturas de diversos grupos parlamentarios sobre este tema. Este tema está en discusión en la agenda de la Asamblea Legislativa, pero también en la agenda pública de diferentes posicionamientos de organizaciones sociales, organizaciones de pensionados, de maestros y maestras que esperan o que tienen una expectativa de respuesta, de resolución del sistema de pensiones. Y hablaremos en este programa con 3 diputados sobre este tema de diversos grupos parlamentarios. Y es un gusto para mí recibir a Numan Salgado, diputado del Grupo Parlamentario de Gana. Recibimos también a la diputada Yancy Urbina del FMLN. Y también saludamos al diputado Mario Ponce, diputado del PCN. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, diputada Urbina, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a la amable teleaudiencia, así como también a mis colegas diputados que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted por tomar la invitación. Diputado Ponce, qué gusto encontrarnos nuevamente. Muchas gracias, Carlitos. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y, por supuesto, también al equipo técnico que hace posible que esta imagen y el audio llegue a todos los rincones del país, a donde llega Canal 33. Gracias, diputado Ponce. Bienvenido, diputado Salgado. Qué gusto que esté en esta sede. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, colegas diputados, diputada Yancy, diputado Mario. Vamos a estar acá de frente a la población para ver las posturas de cada grupo parlamentario y pues aquí estamos para responder cualquier inquietud que surja en este tema. Gracias a ustedes por tomar la invitación y tenemos mucho que discutir porque también hay propuestas, hay demandas, hay solicitudes de organizaciones que esperan una reforma integral del sistema de pensiones y para eso tenemos una nota de contexto elaborada por Luis Alvarado en la cual hay reacciones de René Novelino que estuvo en el programa de opinión 8 en punto de Canal 33 hablando sobre este tema. Veamos. Diferentes sectores han denunciado que la reforma de pensiones del 2017 solo sirvió para solventar un problema financiero del Ejecutivo, pero René Novelino sostiene que no fue así. Contrario a lo que se afirma, no es un parche, fue una reforma bastante profunda que se orientó fundamentalmente a asegurar la sostenibilidad del pago de las pensiones. El presidente de Asafondos pide claridad a la hora de establecer los objetivos de una reforma, a la vez que señala el origen de las deficiencias del sistema. ¿Cómo se va a hacer en nuestro país para compensar a los trabajadores salvadoreños por las decisiones de política de diferentes gobiernos de las 3 administraciones anteriores? Novelino espera que se ofrezcan alternativas reales para los cotizantes, pues las promesas no son garantía suficiente para una persona que depende de su pensión para vivir. Para mí, los temas fundamentales es garantizar pago de pensiones suficientes, adecuadas, pero respaldadas con una fuente sostenible en el tiempo. Sí. También rechaza la idea de bajar la comisión de las AFP, pues sostiene que se trata de una medida que no sirve para corregir las deficiencias que por hoy tiene el sistema. En el 2012 era 2.7 del salario. Entonces, del 2012 a la fecha, William, se han reducido ya en 2 oportunidades y ahora se está hablando de una nueva reducción. Asimismo, explica que una reforma integral debe buscar ampliar el número de cotizantes que hay actualmente y respetar las cuentas de ahorros que son propiedad privada. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado. Bueno, agradecemos a Luis Alvarado por esta nota de contexto que nos permite reaccionar y tener los primeros puntos de vista de nuestros invitados e invitadas sobre este tema y la postura de uno de los grupos que ha sido involucrado en este tema y que por discusión de diversos segmentos de la sociedad es el que ha salido más favorecido respecto a otros grupos. Esto lo ponemos en discusión. Si usted quiere ser parte de esta plática, habilitamos nuestras redes sociales. Usted nos puede mandar sus mensajes en Twitter, @RepúblicaSB33. Bueno, empecemos con esto, diputada Yancy Urbina. René Novelino mencionaba que se hizo una profunda reforma del sistema de pensiones con la reforma que se hizo en el año 2017. Una de las preguntas obligadas es, ¿pero fue una respuesta profunda para quién? Bueno, yo creo, Carlos, que este tema de pensiones uno no lo puede ver únicamente a la luz de una reforma, porque este sistema de pensiones que fue privatizado en el año de 1998, cuando usted recorre la historia desde su puesta en vigencia en el año 1998,
notará que tiene una serie de reformas que vienen implementándose, algunas desde el 2003, algunas desde el 2006, la del 2017, es decir, hay una serie de reformas que han tenido que hacerse por una razón fundamental, y es que este sistema de pensiones no está pensado sin fines de lucro, en principios de solidaridad, de dar una respuesta integral y de una pensión digna para los trabajadores y trabajadoras, una pensión que les sea suficiente para enfrentar sus responsabilidades, sus erogaciones que son propias de la edad cuando usted pasa una situación de retiro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted revise hacia atrás cuántas reformas lleva esta ley y cuáles han sido los principios sobre la base de los cuales se han hecho. ¿Por qué? Porque siempre se ha tratado de hacer reformas, porque esa ley de pensiones que tenemos vigente no dio respuesta apropiada y a satisfacción de los cotizantes de pensiones. Y usted ve, así tiene la reforma del 1217. ¿Qué trata de hacer el 1217? Compensar, equiparar a como se tenía un sistema de tasa de reemplazo, quiere decir de porcentaje bajo el cual se calculaba la pensión en el sistema público. ¿Qué hizo después el decreto 100? Lo mismo. ¿Por qué? Porque las tasas de reemplazo que esta ley tiene son equivalentes al 30% para las mujeres, 32% para los hombres. ¿Qué significa eso? Que el 30% de lo que usted terminó ganando en el último periodo de su tiempo, de los últimos 10 años, es decir, si usted ganaba $1,000, ¿qué es lo que le representa? $1,000. Es una cotizante mujer, ¿qué es lo que le representa? $300. Si usted es un cotizante hombre, $320. Es decir, ¿cuál es el problema que tiene fundamentalmente este sistema de pensiones? Que tiene un sistema de cálculo que va basado en lo que usted, amigo o amiga, logra ahorrar en su cuenta individual de pensiones. Y con eso se enfrenta toda la responsabilidad. Creo que la discusión no es si la última reforma se hizo en favor de más o menos cuáles fueron los resultados. Lo que queda claro para nosotros es que este sistema de pensiones, así como está, ya no da respuesta a los ciudadanos, a las ciudadanas. Para nosotros, desde el grupo parlamentario del FMLN, es una discusión abierta ya, no solamente sobre pequeñas reformas que pueden contribuir y pueden aliviar situaciones inmediatas de los trabajadores. Ahora debemos plantearnos también un cambio, una discusión que nos lleve a un cambio en el sistema de pensiones. Nosotros siempre nos hemos pronunciado alrededor de un sistema que sea más justo, que dé pensiones dignas para la gente y que además bajo principios de solidaridad, que es donde se fundamenta la mayor parte de los sistemas de pensiones que son más, digamos, que presentan más ventajas para los cotizantes. Pero hay un aspecto aquí, diputado Urbina, lo consulto y luego escucho al diputado Salgado y al diputado Ponce. Hace una serie de reformas en el transcurso de estos años que ha significado desde que se privatizaron las pensiones, pero la última reforma del decreto 787 lo que pone en perspectiva o en punto crítico es que pudo haber sido una alternativa para hacer modificaciones estructurales al sistema, pero básicamente lo que hizo es tratar de parchar, perdón que utilice esa palabra, pero tratar de parchar situaciones financieras de compromisos de deuda y el tema del impago, cuando pudo haber sido una oportunidad para trastocar un poco más la estructura del sistema de pensiones. Todos también recordamos la enorme campaña en contra de una reforma a profundidad. Usted la recuerda, porque todos recordamos que aún a pesar de las propuestas que hizo el FMLN, por ejemplo, que estábamos proponiendo un sistema público, que acompañamos la propuesta de los sectores populares por ir por un sistema público, una reforma importante en esa materia, la campaña de los interesados, entre esos los de las AFP, con aquella iniciativa ciudadana por el tema de pensiones, que aglutinó a las AFP, a los interesados en el tema. Esa fue una campaña bastante fuerte que todos la recordamos.
incluso acuñaron aquel mensaje del robo del siglo. Y usted se recordará, muchos otros también pensábamos, bueno, el robo del siglo fue en el momento que se privatizó este sistema de pensiones, que cambió rotundamente los principios bajo los cuales estaba pensado un sistema de pensiones para la población. Yo creo que esas son la opinión, por ejemplo, del señor Novelino, la hace desde su interés como representante del sistema de las AFP, de un sistema privado, privatizado, de pensiones privatizadas. Fíjese que es interesante y le voy a comentar esto, Carlos. El último estudio de la OIT establece un balance sobre lo que ha ocurrido con las pensiones a lo largo de los últimos años. Y le cuenta que desde 1981 hasta el 2014, más de 30 países fueron de un sistema público a un sistema privado. Y solo en el año 2018 ha habido reversión en más de 18 de esos 33 países, que es decir, el 60% de esos países han hecho reversiones. ¿Por qué? Porque ese sistema privado no tiene a la base el ser humano, la dignidad de las personas, una pensión justa, sino que tiene fines de lucro. Digámoslo de esa manera, es correcto. Ese es un negocio. ¿Y qué es lo que nosotros nos planteamos? Debemos de ir a otro sistema de pensiones sin fines de lucro, que le garantice a los ciudadanos, a las ciudadanas que van a llegar a la edad de jubilación con una pensión que le permite enfrentar sus responsabilidades de esa época. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar escucho al diputado Salgado y al diputado Ponce y también cuáles son las propuestas y alternativas que ofrecen sus distintos grupos parlamentarios ante esta situación. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando esta mañana sobre alternativas de reforma al sistema de pensiones. Platicamos con 3 diputados, la diputada Yancy Urbina del FMLN, el diputado Mario Ponce del PCN y el diputado Numan Salgado de Gana. Otro de los aspectos, diputado Salgado, aquí es cuando se aprobó el decreto el 787 hace 17 meses y los mensajes posteriores se señala que la decisión tomada fue para suplir los compromisos con los acreedores y el tema del impago. Lo hablábamos un poco en el bloque anterior, pero que solo se ha utilizado como un parche para lidiar de la situación financiera que enfrentó el Estado hace un par de años. Ahora la pregunta sustancial es, y desde la perspectiva del grupo parlamentario Gana, diputado Salgado, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos y como cotizantes y de quienes están a punto de jubilarse que ahora no se haga otro parche, sino que sean medidas estructurales al sistema de pensiones? Sí, efectivamente lo que se hizo en la última reforma que se le hizo a las pensiones, pues no vino a solucionar el problema de la población en general. Es un sistema que se puso primero el interés de las AFPs, posteriormente se puso el interés del gobierno y por último se puso el interés de la persona. Ahora no voy a criticar lo que ya se hizo, no soy de los diputados que vengo a despotricar con cosas que se hayan hecho en el pasado, soy diputado de soluciones, soy diputado de buscar solucionar este problema que la población aqueja. Cualquier lugar donde usted vaya, la población lo primero que le dice es: diputado, mire estas pensiones de hambre que tenemos, 207 no es nada, no alcanza ni para pagar los recibos básicos que la población tiene. Es lamentable esta situación porque las personas me han comentado que mientras se discutía el tema de la AFP, ellos no le pusieron atención porque ellos estaban inmersos laborando, trabajando. Ahora que están del otro lado, donde ya necesitan una pensión, donde ya van y les hacen el cálculo y les dicen: mire, este es lo que a usted le sale en relación a lo que usted ha aportado. Ahí se llevan la tremenda sorpresa que es insuficiente. La población no le prestó atención o no le prestó la debida atención a este tema cuando se estaba discutiendo en fechas anteriores. Podemos ver un ejemplo claro: Nicaragua se tocó el tema de pensiones y miren lo que ha terminado, un país sumamente convulsionado. Acá la población se dejó
manejar por ambos discursos de las fracciones mayoritarias, y cuando ellos se ponen de acuerdo en este país no pasa nada. No hay analistas que salgan a advertir lo que se está haciendo, porque hay que decirlo, los analistas políticos de la mayoría de las cadenas de televisión de nuestro país son opiniones sesgadas, depende quién le pague y así es la opinión que ellos emiten. Básicamente nosotros tomamos la iniciativa y hablo de introducir una pieza de correspondencia y voy a leer lo que el Fondo Monetario dice. El Fondo Monetario hizo un informe en su artículo 4 relacionado a El Salvador, publicado en mes de junio de 2018, donde este organismo internacional señala que las comisiones del Fondo de Pensiones son muy altas y deberían de ser reducidas por el bajo perfil de inversiones que éste tiene. Esto puede ejemplificarse por el indicador de rentabilidad patrimonio promedio, por sus siglas en inglés ROAE, pues las administradoras, dice, lograron una rentabilidad del 51.2% en el año 2018, muy por encima del 7.4% de la rentabilidad patrimonial lograda por los bancos y el 9.78%, que es la rentabilidad de las compañías de seguro, inclusive un 11.7% de las sociedades de ahorro y crédito. Si estamos viendo el informe del Fondo Monetario Internacional, está diciendo que es imperante bajar la comisión de las AFPs. A mi propuesta he escuchado yo algunos comentarios irresponsables de colegas diputados de decir que esto es populismo. Diría yo de que le expliquen a la población que tienen una pensión de $207, si con un beneficio inmediato le logramos elevar lo que es el monto de su pensión, si eso es populismo o si eso es beneficio para el pueblo. Obviamente, de las tres fracciones aquí representadas, cada uno tiene su propia teoría. Yo no voy a despotricar sobre la postura de ningún colega diputado, pero obviamente tenemos tres puntos de vista totalmente diferentes. Ha hecho una mención muy significativa, diputado Salgado, y quiero aprovechar de esta idea para escuchar al diputado Ponce, la diputada Urbina, y luego regresar con usted sobre lo siguiente. La pregunta es esta: ¿necesitamos, o para hacer una reforma integral del sistema de pensiones, pasa por disminuir la rentabilidad de las AFPs y la cotización que ahorita reciben las AFPs? En este momento van a aparecer en pantalla unas declaraciones que brindó el asesor legislativo Raúl Castellón, y él nos da su perspectiva sobre esto. Estuvo hace unos días con nosotros acá en el set y su apreciación sobre el rol de las AFP y los intereses que se han generado respecto a dichas instituciones. Veamos. Y más vale que los intereses de un pequeño grupo privado no prevalezcan nuevamente, porque creo yo que la vez pasada obviamente se vendió a la luz pública y todos los comerciales fueron: esta es la reforma integral, te va a traer las soluciones y vamos a tener una mejor pensión. Y no es cierto, no es cierto. Entonces yo creo que no queremos alertar a un inversionista privado, lo que queremos es que todos ganemos. Una economía y un Estado debe asegurar que todos ganemos. No es posible que algunos ganen 50% y tengan unas rentabilidades exorbitantes cuando hay muchas personas que no logran jubilarse. Bueno, entonces ahí teníamos los comentarios del asesor legislativo Raúl Castellón, y en consonancia con lo que menciona el diputado Salgado. Diputado Ponce, le pregunto, para hacer una reforma estructural del sistema de pensiones, ¿esto pasa por disminuir la rentabilidad de las AFPs y por ende también la cotización, la comisión que en este caso reciben? El diputado Salgado, ya hablaremos un poco de su propuesta, disminuirla del 1.9% al 1.4%, pero desde el caso del PCN, ¿pasa por ahí tocar básicamente la rentabilidad que le ha generado las AFP y la comisión? Mira, en primer lugar tenés que conocer cuál es la realidad del sistema. Yancy lo planteaba de forma clara y precisa, digamos, cómo ha venido funcionando el sistema. Si tú no conoces el problema y no le presentás a la población a través de estos medios
cómo está el problema, no vas a poder de alguna manera también decirle a la población o explicarle a la población cómo vas a resolver ese problema. Si algo que aprendimos en la universidad es cómo plantear el problema y cómo encontrarle la solución. Entonces, ¿cuál es el problema del sistema? El sistema, y aunque el licenciado Novelino diga que no fue una solución, que la mayor parte de la reforma no fue una solución fiscal, obviamente que no estoy de acuerdo con el planteamiento de él. Porque cuando tú venís y creas un fondo para pagar las pensiones mínimas, que ya no lo debe pagar el Estado, no es una solución fiscal. Dejas que el Estado la pague para que el mismo sistema se autofinancie el pago de las pensiones. Por lo tanto, el mayor énfasis estuvo allí. Estuvo allí. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en este país? Si tú te vas allá a ver parte del planteamiento, yo no quiero de alguna manera despotricar contra ninguna propuesta, porque todas son propuestas que buscan una solución, unas más contundentes, unas menos contundentes, unas más con sustento financiero, otras menos con sustento financiero. La reforma tiene que ser amplia. Entonces, el artículo 16 que se pretende reformar habla de las comisiones. Sí. Y dice que la comisión, en este caso en particular, será de 1.9. Lo que el legislador en aquel momento, cuando hizo la ley, no dejó previsto es separar la comisión de las administradoras de pensiones con la prima de seguro. Entonces, cuando tú haces las pruebas matemáticas y empezás a determinar cuánto significa la prima del seguro con relación a ese 1.9 y cuánto realmente está llegando a los administradores de pensiones para determinar en sus estados financieros que tienen una utilidad, por lo menos lo que publicaron en esta oportunidad, dice que van a pagar impuestos sobre una utilidad de 11.675.999. Estos son los estados de resultados publicados hace un poco más de 6 días, por una AFP. O sea, aquí hay otra AFP que obviamente aquí tengo los estados financieros. Entonces ahí te das cuenta de que es parte de la solución hacer una modificación a la comisión, sí. Pero ahí hay un punto que debes de, tú si fueras legislador tendrías que ser cuidadoso, porque hay un punto que es la prima del seguro, y la prima del seguro es para cubrir la pensión por invalidez y sobrevivencia, y ese punto es sagrado. ¿Cómo le voy a responder a aquel trabajador que tuvo un accidente laboral, le cayó la cuchilla en la cortadora, le cayó un hierro, quedó inválido, quedó obviamente en una situación? Aquel trabajador que ya le llegó una enfermedad crónica como diabetes y ya no puede trabajar, aquel que tiene Parkinson, aquel trabajador que tuvo A o B, cualquier motivo de salud que ya no puede seguir laborando. Ese esa prima de seguro significa, de acuerdo a estos estados financieros, no lo estoy diciendo yo, porque no quiero hablar con números, aquí dice que son 24.927.468. No sé si podés acercar la cámara acá. Ahorita vamos a hacer y aquí te dice que la prima del seguro significan 24.927.468. Esto es sagrado, porque es para cubrir esas pensiones por invalidez y sobrevivencia. Invalidez para los que quedan vivos y quedan de alguna manera recuperándose o tratando su problema de salud. Y sobrevivencia a aquellas viudas, o a los viudos, o a los hijos, que obviamente quedaron porque la persona falleció, ¿vea? Por un accidente laboral o por una enfermedad de este tipo. Entonces, a lo que quiero llegar es que si restamos estos 24.927.468 sí. de los 64 millones de dólares, 524.379 que fueron los ingresos de la AFP, de esta AFP, sí. Entonces esos 24 significan el 0.72, eso debe estar separado del 1.9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir ahora? Si le restás ese 0.72 al 1.9, tenés que discutir el 1.16. Sí. ¿Será que las AFP pueden sobrevivir y administrar los fondos de los trabajadores con el 0.90, con el 0.80? Porque después de escuchar lo que leyó el diputado Numan Salgado,
de lo que dice el Fondo Monetario. Obviamente que le voy a dar credibilidad al Fondo Monetario porque ellos son expertos, tienen todos los actuarios, puede ser que sea cierto. Revisemos, ¿será que pueden sostenerse las AFP con una comisión del 0.90 o del 0.80? Ese es un aporte. Tengo que hacer la pausa, diputado. Pero Ponce, lo que pasa es que si no te planteo el problema, Carlitos, no, está bien, está bien. Viene el problema medular que va orientado a los trabajadores. Tenés que también ir a revisar el 122 de la ley que tiene que ver con el salario básico regulador. Sí. Tal como está la fórmula, perdóname, Sí. ni la pensión que vos vas a tener dentro de 20 años, si tenés 10 años ya de laborar, va a ser justa. Pero la realidad un poco es, en No, función no, de lo por que eso, mencionaba, por es cuánto ha sido los Entonces, ingresos que las AFP han tenido en estos 20 años. Según los datos que se hablan, 1.400 millones de Ahora, dólares. pero ¿cómo le vas a ir a sacar ahorita, resolver el problema de ahora para adelante? Porque yo no soy responsable de lo que hicieron allá por el 98, porque ni diputado era, ni el diputado Numan tampoco era diputado, Yancy tampoco. Vos resolver el problema porque vos heredás problemas, ¿verdad? Heredás responsabilidad y tenés que resolver el problema a partir de ahora. Entonces vayamos a confiscar todo lo que compraron con esa utilidad. No podemos, porque lo que te quiero plantear es que tenés que revisar cómo está estructurada la ley y lo que le interesa al pueblo salvadoreño, al trabajador del sector privado, al trabajador del sector público, en este momento es cómo le vas a mejorar su pensión. ¿Y no cree que eso pasa justamente por disminuir la comisión por de la eso, ganancia de la por eso AFP? te digo que es parte de la solución. Yo no estoy diciendo que se debe mantener. Okay. Si te estoy diciendo que la comisión, si le restamos la primer seguro es 1.16, discutamos si las AFP pueden ser sostenibles con el 0.80 o con el 0.70 y si querés bajarlo al 0.50, a medio punto porcentual, pues, pero hagamos y corramos números. Vaya. Eso es un aporte. Sí. Hoy anda a revisarte también, porque con eso no le resolves el problema al trabajador. Si no cambias la fórmula que está estructurada en el 122, vas a seguir calculando, aunque vos sumes eso, le vas a seguir calculando una pensión miserable a la gente, porque esa fórmula es, desde mi punto de vista, injusta. Aunque allá Yancy quiera de alguna manera por decreto ponerle de 207 a 250, que estoy de acuerdo, pero tiene que haber una fórmula, ¿verdad?, con la cual me tienen que calcular la pensión a mí, a Yancy, a los trabajadores. O sea, no podemos de alguna manera estar resolviendo por decreto todo. Tengo que hacer la pausa, diputado Ponce, pero está interesante la discusión. Es más, tengo que hacer la pausa, pero al regresar quiero escuchar al diputado Salgado en función un poco de la propuesta que él elaboró y escuchar a la diputada Yancy Urbina cuál es la posición del FMLN sobre este tema, si hay que hacer modificaciones a la fórmula como usted propone. Fórmula, perdona que te interfiera, ¿sí? No es que solo la fórmula, ¿de dónde vas a sacar para pagar ese aumento de pensiones? Es que ese es el punto. Ese sería un componente. Y hay que tocar la tasa de interés porque la los pensión se otros construye componentes, con la rentabilidad. Okay. Y el aporte y la rentabilidad que tienen las aportaciones de los trabajadores. Okay. Si no tiene sustento financiero, cualquier propuesta es una propuesta. Consideremos qué componentes están. Este es uno de los que usted propone, pero qué otros aspectos para generarle rentabilidad a las pensiones de las personas. ¿Qué hacemos con los optados? ¿Qué hacemos con las personas obligadas? Porque es una realidad que está ahí. Eso se puede constituir eventualmente en una bomba de tiempo. Entonces, tenemos que discutir sobre este tema. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo de las alternativas de reforma al sistema de pensiones. Tenemos una discusión muy interesante con el diputado Mario Ponce, la diputada Yancy Urbina y el diputado Numan Salgado. En el bloque anterior, el diputado Ponce nos daba su perspectiva en donde hay una serie de componentes que hay que modificar para hacer una reforma integral de pensiones. Parte de las perspectivas. Parte de las perspectivas. Comisión, rentabilidad, entre otros aspectos. Pero uno de los asuntos neurálgicos acá, diputado Salgado, y es parte de la propuesta que usted ha hecho, es hay que disminuirle la rentabilidad a las AFP. ¿Por qué considera usted que debe ser de esa manera? Luego escucho a la diputada Yancy Urbina. Básicamente te lo voy a sustentar con documentos porque también hay que ser responsable. Estoy mencionando un organismo internacional que no es un organismo que te va a venir a mentir. Te está diciendo el Fondo Monetario Internacional, hay que bajar la comisión que cobran las AFP por administrar la cuenta de los salvadoreños. Ahora, con la pieza de correspondencia que yo introduje a la Asamblea Legislativa, se le pidió opinión a la Superintendencia del Sistema Financiero.
Ahora te voy a leer y que el pueblo salvadoreño escuche lo que dice la superintendencia. Aquí está la respuesta, no me la estoy sacando de la manga de la camisa. Esto es un documento que llegó a la Comisión de Hacienda en respuesta a la propuesta que hice de bajar la comisión del 1.9 en ese momento al 1.5. Y dice, se ha verificado el porcentaje, dice, propuesto del 1.5 sobre el ingreso base de cotización correspondiente a la comisión de las administradoras de fondo de pensiones en concepto de administración de los fondos de pensión y pago de contrato de seguro, invalidez y sobrevivencia. Lo sagrado que te ha mencionado el diputado Ponce no se toca, porque estamos yendo básicamente a la ganancia de las AFP. Las administradoras obtendrían, dice, una relación entre la utilidad y el patrimonio aproximadamente del 17.6 en el caso de una y en el caso de la otra 12.16. Dice, siendo la comisión de equilibrio a cobrar por las administradoras de fondo de pensiones que sería el 1.4. Tuve que modificar mi propuesta y meter una pieza de correspondencia para llevarlo a lo que dice la superintendencia. Ahora bien, ¿qué logramos? Porque el pueblo salvadoreño no entiende de que tú le expliques, mire, vamos a hacer estos números por aquí, estos números por allá. Ellos quieren una respuesta ya. Ellos quieren una solución inmediata. ¿Por qué? Porque el tema de las pensiones se está comiendo vivo a lo que es el pueblo salvadoreño. Estamos hablando del sector más desprotegido, estamos hablando de aquel sector que tiene $207 de pensión mínima. En los cálculos que nosotros tenemos, porque también somos responsables y hacemos números y también fuimos a la universidad, soy abogado y notario, te digo, nosotros con esta rebaja que le hacemos al del 1.9 al 1.4 de comisión, le estamos rescatando al pueblo salvadoreño $28 millones. Esos $28 millones al año, ¿cuánto es? 2.33 millones al mes, que irían íntegramente a la cuenta de los que ya están pensionados. ¿Cuánto tenemos personas que están pensionadas? Son 51.561 personas. Estas personas, si tú distribuyes lo que es los 2.33 millones, que sería lo que le estaríamos logrando bajar de ganancia a las AFPs con esta propuesta, sí, mensualmente estamos hablando que a la población se le depositaría en su cuenta $45.25. Te lo voy a hablar en porcentajes. Esto es un 22% más de lo que ahora están recibiendo de la pensión de 207.60. ¿Con cuánto terminaría la población en sus bolsillos si logramos reducir la comisión de las AFPs en este momento? Así, a grosso modo, terminarían con 252.85, que es una de las propuestas que está también en la Asamblea Legislativa. De este universo de personas de 51.561 pensionados que tenemos actualmente, déjame decirte que solo es el 33% que tiene esta pensión de 207.60. Si fuéramos a poder darle el ingreso a las personas o llevarle este recurso a las personas que tienen menos ingresos, pues obviamente si repartís lo que son 2.33 millones de dólares en este pequeño universo de 33%, obviamente te pasaría de $300 la pensión actual. Yo no estoy diciendo que mi propuesta va a venir a resolver los problemas que por años tiene el sistema. No vengo a decir eso, pero son medidas a corto plazo que sí le puede llevar beneficio a la población. Okay. Esto es mensual. Desde que tenemos esta discusión en la Asamblea Legislativa, ya pasó enero, ya pasó febrero, estamos en marzo. Si vos haces números, 2.33 millones de dólares que han entrado a los bolsillos de la AFP,
y no a los bolsillos del pueblo salvadoreño, ahorita llevamos un déficit de más de 7 millones de dólares prácticamente. Estamos hablando de que este beneficio lo estoy sustentando con el informe de la superintendencia, que te lo voy a regalar para que tú también lo tengas. Gracias. Porque hay que tenerse informado. Obviamente hay varias teorías de cómo se puede llevar solución al pueblo salvadoreño en el tema de pensiones. Cada grupo parlamentario tiene su teoría, tiene su forma de llevar beneficios. La diputada Yancy tiene una propuesta de llevarla a 250, el diputado Ponce tiene una reforma integral. Todas las propuestas son coadyuvantes, ninguna es excluyente. Estamos hablando de bajar las pensiones porque es ahí donde hemos identificado que hay un problema sumamente grave, hay unas ganancias desproporcionales de las AFP en contra de lo que es el ahorro de los salvadoreños, de las pensiones que tienen los salvadoreños. Si vos ves, no estamos tocando absolutamente nada. Te voy a decir la distribución que habría. Actualmente la cotización no la estamos tocando en esta propuesta. Sigue siendo el mismo 15% que la población paga, y de este 15% se compone de dos aportes. Del aporte que hace el trabajador, que es el 7.25%, y del aporte que hacemos los patrones, porque yo también soy empresario y yo aporto a lo que es el AFP de mis empleados, es el 7.25%. Eso hace lo que es la sumatoria de más la comisión, que es del 1.9, estás hablando del 15%. ¿A qué le estamos restando nosotros con esta propuesta? De disminuir la comisión que cobran las AFPs. Se lo estamos restando a la cuota que paga el empleador. El empleador hoy por hoy está pagando en su aporte a la cuenta de los trabajadores 3.85%. Si nosotros el 0.5 que le estamos pidiendo bajar de la comisión, estamos pidiendo sumárselo a esa cuenta del trabajador, que iría al 4.35%. Esto te daría en sumatoria de la comisión de las AFPs del 1.9 al 1.4. Y no estamos tocando el 2%, que es el beneficio de longevidad y la cuenta de garantía, que es el 2%. No estamos tocando eso. Tampoco estamos tocando lo que el gobierno le toca erogar para lo que es los certificados de inversión que hay previsional. No estamos trastocando absolutamente nada. Nos estamos yendo meramente a lo que es la comisión que cobran las AFPs. Este beneficio lo podemos llevar a corto plazo. ¿Por qué lo podemos llevar a corto plazo? Porque es una decisión únicamente de bajarle la comisión a las AFP. Obviamente, repito, cada grupo parlamentario tiene su teoría. Esa es nuestra propuesta, es nuestra teoría, que coincide con otro grupo parlamentario en bajar las pensiones. Pero si nos estamos dando largas en este estudio, si estamos esperando formar una subcomisión, si estamos esperando que vengan expertos a decirnos, mira, ya hay opinión de dos expertos, Fondo Monetario Internacional y Superintendencia del Sistema Financiero. Yo respeto las dos opiniones y las dos coinciden en que hay que bajarle a la comisión que cobran las AFP. ¿Por qué darle más estudio a eso si podemos empezar a dar buenas noticias al pueblo salvadoreño, que no es la solución total? Pero es obviamente hay que hacer una reforma integral. De acuerdo. Todas las propuestas son coadyuvantes. La propuesta del FMLN, del PCN, incluso la de Arena. Pero falta ver la voluntad política a la hora de levantar la mano en la asamblea y decir, aprobamos esto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ya quiero escuchar a la diputada Yancy Urbina, porque tenemos pendiente su apreciación de todo lo que hemos estado discutiendo acá, y también, como se ha mencionado, qué construye la voluntad política sobre este tema en concreto, qué elementos tienen en coincidencia las propuestas de los distintos grupos parlamentarios para sostener una reforma de carácter estructural. Volvemos en instantes.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando de reformas al sistema de pensiones. Hemos hablado en los bloques anteriores un poco de la propuesta, si hay que disminuir la comisión de las AFP, los porcentajes que implica sobre esto, cuánto se puede retribuir a los pensionados y demás. Hemos tenido ya la apreciación del diputado Salgado y del diputado Ponce. Me gustaría escuchar enteramente en esta sección, diputada Yancy Urbina, cuáles son sus reacciones. Primero, ¿cuál es la posición del FMLN? Si respaldan la propuesta del diputado Salgado o tienen otra alternativa y por dónde pasa desde su grupo parlamentario hacer reformas completas o estructurales al sistema de pensiones. Bueno, en primer lugar, Carlos, yo creo que es importante señalar que propuestas de alivio, digamos, al sistema, de reformas al sistema que está vigente, hay varias. Una de ellas, por ejemplo, es también el elevar la pensión mínima. Nosotros tenemos una pensión mínima en 207.60 que fue mejorada e incrementada en el año 2011. Es decir, llevamos varios años que no tiene un nivel de incremento conforme al costo de vida. Usted hoy, por ejemplo, tiene un salario mínimo que es de 300 y la pensión mínima se quedó en 207. En el pasado el salario mínimo era $200 en algunos casos, 250 en otros, pero digamos era un margen de ello. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy tenemos una importante, más de la tercera parte de los pensionados, de los que ya están pensionados, que tienen una pensión mínima y la tienen 207.60. Y para las personas pensionadas con situación de invalidez o de sobrevivencia está en 145. Entonces, ¿cuál es una propuesta que nosotros hemos hecho? Es que incrementemos la pensión mínima. ¿Cuál es un incremento? Debería de llevarse al salario mínimo, pero actualmente vemos que eso debe hacerse de forma gradual. Por lo menos en este año deberíamos de incrementar a la pensión mínima a $250. Esto beneficiaría de inmediato a la población, que ya le digo, es más de la tercera parte de los pensionados que está en esa categoría de pensión mínima. Este incremento es absolutamente sostenible. Los cálculos ya nos dicen que el estimado de cuánto costaría y puede ser absorbido por el sistema actualmente. Esto para nosotros es un paso que deberíamos dar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no debería de esperarse hasta que tenemos una reforma a todo el sistema para que pueda adoptarse medidas que pueden beneficiar de inmediato a la población. El tema de, por ejemplo, otras cosas que son correctivos al sistema que actualmente está, es una propuesta que presentamos nosotros y es que para información de los amigos, amigas que nos sintonizan, las personas que están en situación de licencia por maternidad, durante ese periodo de licencia por maternidad, 4 meses, el patrono no paga la cotización correspondiente a la AFP. ¿Y por qué no la paga? Porque no es explícita la ley y así hemos pasado durante todos estos años. Entonces, hoy hemos solicitado, hemos metido una reforma de ley al artículo 14 para que el patrono esté obligado a pagar la cotización que por derecho corresponde a las mujeres en periodo de licencia de maternidad. ¿Esos son correctivos? Son correctivos. ¿Mejoran? Sí, mejora a futuro. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso no mejora a los que ya están pensionados o pensionadas. ¿Por qué es importante? Porque afecta el monto con el cual usted termina su vida laboral, ¿verdad?, en su cuenta de ahorro individual. ¿Ese tipo de mejoras se pueden hacer? Sí se pueden hacer. Fíjese que esto no solo afecta a las mujeres, afecta a todas las personas que por una razón u otra tienen una incapacidad de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Hay personas que tienen una prolongada enfermedad y durante ese periodo de que usted está de licencia, de incapacidad, el patrono no la paga. ¿Por qué no paga? Porque no es explícita la ley, no lo consideró. Entonces, esta parte hay que considerarlo y hay que incorporarlo de tal manera de que de inmediato ya, eso deberían de ser medidas que podemos adoptar de forma muy, muy inmediata, de tal forma que pueda venir a beneficiar inmediatamente a la población. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí tenemos los que ya están pensionados
Para ellos, una medida importante de este bloque es el tema de la pensión mínima. A los que ya están pensionados hay que trabajar ya para mejorar eso. Eso no espera un cambio estructural en el sistema. Son estas otras medidas de ajuste, de correctivos que hay que ir metiendo. El tema de la tasa de comisión, nosotros pensamos que es atendible. ¿Por qué no vamos a atender una discusión de una disminución en una tasa de comisión por administración de un fondo que es nuestro, que tiene una tasa tan alta? ¿Que ha venido disminuyendo? Sí, ha venido disminuyendo. Sería un pecado que no hubiera disminuido con todas las reformas que se le han hecho. Pero hay que dar pasos rápidamente también, porque eso va a beneficiar a todas las personas que vienen en el futuro. Esa es la acumulación para futuro. Pero repito, para los que ya están pensionados o los que están frente a su momento de jubilación, hay que buscar también unas respuestas. Por ejemplo, ahí es donde nosotros planteamos el sistema de pensiones debe de tener una revisión a fondo. Nosotros tenemos que discutir como país si vamos a seguir sosteniendo un sistema privado que tiene fines de lucro, que se lucra, porque lo que vemos ahí de la Comisión por Administración de los Fondos de Pensiones es eso, es el ánimo de lucro que tienen, entre otras cosas, porque también tiene la rentabilidad del uso de los fondos, o sea, hay utilidades que también comparten ahí. Entonces, este tema de fondo es para el futuro, es qué va a ocurrir con este sistema de pensiones que cada 2, que 3 años hay que estarle haciendo reformas que le impactan mucho, porque la verdad, todas esas reformas que se le han hecho, decreto 100, el decreto 1217, todas esas modificaciones tienen un gran cargo en la cuenta de todos. Y yo aquí quiero traer una cosa, ¿por qué sostengo que tienen un gran cargo en la cuenta de todos? Porque lo terminamos pagando todos los salvadoreños. ¿De dónde se financian todos esos déficits que tiene este sistema de pensiones? Se han pagado de deuda que hemos adquirido como país. Fíjense ustedes, estimados amigos, si vemos el comportamiento de la deuda país, en realidad la deuda sin pensiones la tenemos alrededor del 50%, ya con las cuentas nacionales, ajustadas a cuentas nacionales. ¿Desde cuándo lo tenemos ahí? Lo tenemos desde hace más de 10 años, ahí anda rondando ese porcentaje. ¿Qué ocurre si vemos la deuda con pensiones? Estamos hablando del 70%. ¿Cuánto nos ha representado entonces el seguir modificando, cambiando, ajustando para hacer viable este sistema que tiene ahora? Es más de 20 puntos de PIB de deuda, es decir, nosotros también tenemos que ver esa situación, porque este sistema se viene sosteniendo sobre la base del financiamiento que hacen todos los salvadoreños y las salvadoreñas que pagan impuestos. Entonces, esa parte yo creo que también hay que buscar una respuesta, porque no lo podemos seguir sosteniendo de esa manera. Muy bien, debo de hacer un enlace en este momento con Cecilia Suárez de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna para tener su perspectiva. Cecilia ya ha estado con nosotros en diferentes momentos en este espacio de entrevista de República. Buenos días, Cecilia, gracias por tomar este enlace con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto saber de ustedes en un panel tan importante con nuestros diputados. Por tomar la invitación. Y bueno, Cecilia, podemos aprovechar este momento para trasladar un poco las apreciaciones y las demandas que tiene la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna de lo que hemos estado discutiendo acá. Y uno de los puntos que quisiera escucharle es sobre todo el escenario que se enfrentan, porque ustedes piden una reforma del decreto 787 pensando en lo que titulan recuperación de las pensiones de los obligados y de los optados. Me gustaría que nos describa un poco esto y en concreto cuál es la solicitud para los diputados y la diputada que nos acompañan acá de la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto. Cecilia. Sí, muchas gracias. Saludo a todos los diputados que están con ustedes en la mesa. Creemos que todas las propuestas que hacen las diferentes fracciones son válidas, y bien decía el licenciado Ponce que pues todas las propuestas no pueden ser publicadas solamente porque no cumplen con nuestra propia visión. Lo que es importante es que podemos ver que no se habla de manera puntual en ninguna de las propuestas arreglar la vida de los obligados. La propuesta del licenciado Ponce a lo que está tocando son justamente
nuevamente a los optados, que estos ya tuvieron en su momento, ¿verdad?, unas buenas pensiones. En cuanto a la posición del licenciado Numan Salgado, interesante porque esta plantea realmente una baja en la comisión de las pensiones, perdón, de las AFP, pero que sabemos que no va a lograr, ¿verdad?, cumplir completamente con todos los requerimientos que sea necesario para las pensiones de los próximos a jubilarse. Realmente nos interesa muchísimo como mesa de trabajo por una pensión digna que esa comisión ad hoc que está proponiendo la fracción de arena a través del del doctor Quijano, seamos tomados en consideración, porque los actores que están dentro de esa no solamente tiene que ser la superintendencia o el Ministerio de Hacienda o la comisión que determine de la Asamblea Legislativa. Necesitamos estar nosotros también dentro para poder estar garantes de que todos los que se hagan a la ley sean correctamente aplicables y que realmente lleguen a la población que está más desprotegida, que lo repito, obligados. Aquellas personas que sin haber sido tomadas en consideración nos obligaron a entrar a un sistema que la Asamblea consideró en 1998. Bien, hay un aspecto acá, Cecilia, para que sea muy concreto, es desde la perspectiva de ustedes, mencionan que es clave hablar de las pensiones de los obligados y de los optados y ver un poco su rentabilidad. En concreto, de lo que he escuchado de los distintos grupos parlamentarios, Cecilia, ¿las propuestas van en sentido de solventar esa necesidad de los optados o obligados, o van por otros aspectos que son más paralelos o alrededor, pero no va al meollo del asunto, desde su lectura y el análisis que tiene la mesa de trabajo por una pensión digna? No está siendo completa, lastimosamente, todas las propuestas que hemos podido leer, que no son todas, conocemos la propuesta del licenciado Salgado y del licenciado Ponce. Conocemos también la del FMLN en cuanto a subir la pensión mínima, que vuelvo y repito, ¿verdad? Todas ellas tienen buenos argumentos, todas son perfectibles lógicamente, pero no vemos claramente que ninguna tome directamente a los obligados. El decreto, ¿verdad?, que mantuvo por muchos años a los optados, pues se perpetuó con la reforma del 2017. Lo que nos ocupa a nosotros, para nuestros oyentes, es que no han tocado el artículo 131 de la ley. El 131 de la ley dice cómo nos van a pagar a los obligados. Y esa es la petición de nosotros, de que tengamos la misma forma de cálculo que dice el artículo 197 de la misma ley. Entonces, al no equiparar a los obligados con los optados en esos dos artículos que les mencionamos, pues no estamos haciendo que mucho, ¿verdad?, dentro de lo que es la reforma. Ahora, la sustentabilidad que mencionan puede venir, lógicamente, de una baja en las comisiones que cobra las AFP, y estamos totalmente seguros de que no es que vamos a lograr con ello la sostenibilidad completa, ¿verdad?, de la reforma. Sin embargo, en el tiempo esta es bien positiva. Lo que debemos de tomar también en consideración es que el mayor deudor a las pensiones no solamente podrán ser por las comisiones cobradas, el gran deudor a las pensiones es el gobierno de la República, el Estado, que tomó dinero de nuestras pensiones y nos los pagó a unas tasas muy bajas. No debemos de olvidar quiénes son nuestros adversarios, ¿verdad?, como dentro de lo que son las pensiones. Al tomar más del 50% de nuestros dineros, el gobierno, con tasas tan bajas, nos ha dejado de pagar cerca de 210 millones de dólares en concepto de intereses. Eso sí hubiese ayudado muchísimo a cubrir las cuentas individuales de pensiones. Sin embargo, creemos, ¿verdad?, de que ya hubo una reforma a eso. El licenciado Ponce, pues, determina que podemos trabajar con una tasa de interés pagada por el gobierno por el 7.5%, situación que, pues, no sé si legalmente es totalmente posible, pero son datos correctos, datos buenos, datos que pueden ayudar. Sin embargo, una reforma tiene que ser una reforma integral, y esta reforma integral es tan grande que creemos que no es posible hacerla en un año. Okay. Por lo tanto, la mesa de pensiones fue muy clara
en poner un decreto transitorio por 5 años al menos, a partir del 2017, y estamos pidiendo que ese decreto transitorio sea para honrar a las primeras generación de mujeres obligadas y que están marcadas por la baja rentabilidad y por las altas tasas de comisiones de las AFP, Carlos. Muy bien, Cecilia, quiero darle las gracias por haber establecido este enlace con nosotros y establecer las propuestas de esta mesa por una pensión digna, y un poco vamos a tener las reacciones de los diputados en función de lo que usted ha estado mencionando. Gracias, Cecilia, por haber establecido el contacto con nosotros. Quiero aprovechar, antes de irme a la pausa, muy puntual, leer algunos de los tweets que han llegado de las personas, agradeciéndoles por su sintonía y estar pendiente del tema que hemos discutido, y es un tema que vamos a seguir abordando en este espacio de entrevista. Leo concretamente algunos. Roswell Solórzano dice: soy Roswell Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia. Queremos pedirle a los diputados de todas las fracciones que no queremos más parches. Queremos una derogatoria de la ley SAP y queremos nacionalización de las pensiones. Rafael Hernández Cisneros dice: señores, dentro del cobro de la comisión está inmerso el cobro del seguro. ¿Quieren que funcione? Pregunta. Dejen de obligar a las AFP a comprar títulos al 1%. Eso le bota la rentabilidad al portafolio de inversiones. Hagan efectivo el CT cuando se jubile la gente. Saraí Molina nos pregunta: señores, no más parches. Es necesario un nuevo sistema de pensiones que resuelva cobertura, rentabilidad, sostenibilidad y suficiencia de la mesa técnica por participación sindical. Y el último tuit que leo, Paul Steiner: reforma integral requiere un diseño técnico, no político. Desde privatización, la politización ha distorsionado el objetivo del sistema. Los parches lo han mutado y ahora está a punto de la implosión. En vez de una comisión política, debe formarse una técnica que reevalúe todo. Estos son algunos de los comentarios que se han hecho a través de nuestras redes sociales, @RepúblicaSB33 en Twitter. Una pausa, venimos con las reacciones de los diputados. Último bloque. Hemos dedicado todo este programa para hablar del tema de pensiones. Sin duda no hemos abordado toda la amplitud que significa este tema, pero vamos a continuar en segundas y terceras partes de este tema. Ya hemos hablado con los diputados en la pausa que vamos a seguir discutiendo sobre este tema en próximos programas. Dispongo básicamente de 9 minutos, 3 minutos para cada uno de los diputados para tener su reacción. Inicio con el diputado Mario Ponce en función de los comentarios de Cecilia Suárez del Movimiento por una Pensión Digna. Mira, Cecilia Suárez lo que está pidiendo es que se reforme el 131 y se equiparen la pensión de los optados con los obligados. Lo que en parte tiene razón, porque cuando tú calculas la pensión, yo aquí tengo, por ejemplo, el cálculo de una persona que tuvo, no sé, esta es la cámara 6. Justo ahorita está haciendo el acercamiento. Si ves que dice el 122, dice que se calculará la pensión sobre los 120 salarios últimos del trabajador. Entonces, y aquí ves a un trabajador que en los primeros 3 años tuvo $300, en los otros 3 años $400 y en los últimos 4 años $800. Cuando sacas el salario básico regulador, tal como lo dice el artículo 122, te queda un salario básico regulador equivalente a $530. Y dice, calculen el 35% más 10 puntos. El 35% de esos 530 son 185.50, más los 10 puntos serían 53, le quedaría una pensión de 238. Eso es lo que dice el artículo actualmente. ¿Cuál es la reforma que estamos planteando? Revisen en la parte de abajo. Estamos planteando cambiar el salario básico regulador. Y con la misma figura, lo único que hoy decimos, mira, ya no se va a calcular sobre las últimas 120 cuotas, se va a calcular sobre las últimas 36 salarios. Y ahí tenés un salario básico regulador que cambia drásticamente, equivalente a los $800 que tuvo en los últimos 4 años, y ya no decimos el 35%, calcúlele el 55 más 10 puntos. Si ves, el 35% de 800 son 440, más $80 de los 10 puntos, le caería una pensión de 520. ¿Ves la diferencia entre 520 sobre 238? Hay una diferencia total. Y esto equipara, Cecilia, esta reforma equipara para que a ti se te pague la pensión que obviamente es justa y se equipare a lo de los optados con los obligados. Porque
tiene que ser una reforma técnica que se calcule matemáticamente, a donde a nadie se le quite ni a nadie se le dé más por ningún criterio ideológico. Muy bien, entonces, diputado Ponce. esta es prácticamente la almendra de la reforma, que obviamente y hoy hay que sustentarla financieramente. Ok, vamos a continuar discutiendo sobre este tema. Los 3 minutos de la diputada Yancy Urbini, cerraría con el diputado Salgado. Yo creo que coincidimos con la buena parte de los comentarios también que hubieron sobre que esta situación del tema de pensiones no es solamente de seguir poniendo parches. Este es un tema para discutir a fondo. Hay que hacer medidas que alivian de inmediato situaciones de inequidad como las que hemos hablado hoy, como esta situación de las mujeres en situación de maternidad, de licencia, que los patronos paguen lo que les corresponde. Esas son medidas inmediatas para reducir inequidades y desigualdades en este caso, ¿verdad? Esas reformas hay que hacerlas de inmediato, pero también está planteado que cualquier medida que sigamos adoptando es un parche y hay que hacer una reforma a fondo del sistema como tal. Yo creo que en eso hay varias opiniones que llegaron. También coincidimos con el tema de rentabilidad, sustentabilidad. Nosotros debemos de asegurar un sistema de pensiones que sea justo, que sea digno, que dé beneficios tangibles, que dé beneficios definidos desde el principio a los cotizantes. Y un detalle adicional, el tema planteado por las mujeres mayoritariamente de la mesa por una pensión digna es un tema que hay que discutir, hay que atender si es por la vía de un tipo de reforma como la que ellas han planteado o si es una vía de mecanismo de compensación por un periodo de tiempo. Yo creo que eso no es un tema que esté cerrado. Coincido plenamente con un tema, amigos, amigas. Esta discusión sobre pensiones no se debe circunscribir únicamente entre parlamentarios, entre AFP y gobierno. Acá debe de participar las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, las ONGs que tienen amplios estudios y expertas en el tema. Hay varias de estas que han hecho propuestas muy atinadas a lo largo de los últimos años y también debemos de tener un equipo técnico de alto nivel que nos pueda asesorar. Nosotros debemos de ir por un enfoque de un sistema público, un sistema de pensiones que satisfaga las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras que a lo largo de su vida cotizan para tener una pensión digna. Ese es el enfoque que creemos nosotros que debemos adoptar y que esta discusión debe ser una discusión amplia. No puede seguir siendo una discusión únicamente en lo circunscrito a el grupo de diputados, diputadas, gobierno y AFP. Acá hay que integrar a todos los otros actores sociales que tienen opiniones. En eso coincido con Cecilia, hay que abrir esta discusión a todo el pueblo. Gracias, diputada Yancy Urbina. 3 minutos, diputado Salgado, y cerramos con usted. Sí, con el tema puntual sobre la licencia de maternidad, desconocía yo totalmente de que los patronos no pagaban esa prestación social mientras la madre está por licencia de maternidad. Yo fui el que a iniciativa legislativa propuse extender la licencia de maternidad de 3 a 4 meses y que el seguro cubriera el 100% del pago de esta prestación, pero se me fue por alto ese detalle que la diputada Yancy con su propuesta de ley piensa corregir. Eso se trata de hacer con estas propuestas que nosotros tenemos de la AFP, corregir cosas que no se hicieron bien en el pasado, pero tampoco vamos a llorar sobre la leche derramada. Déjeme decirle, pueblo salvadoreño, de que nosotros hemos hecho lo que es una simulación de utilidades de las AFP, y en nuestro trabajo que hemos hecho hemos visto de que el estudio que les he presentado y que la superintendencia ha dado su aval de bajar al 1.4 la comisión, eso es basado en los ingresos de 2017. 2018 porque este punto de referencia es dinámico, porque la masa patrimonial que manejan las AFPs mes con mes, año con año, es mayor la cantidad de ahorro que ellos están manejando. En nuestra simulación de datos, el año 2018, la rentabilidad de las AFPs
su punto de equilibrio de cobrar a comisión es el 1.2. Estamos hablando de que en 2 años más bajaría prácticamente a lo que es un 1%. Se critica lo que es parche. Yo entiendo perfectamente que no viene a solucionar el problema de la baja rentabilidad de las cuentas de los cotizantes de la AFP, pero sí le podemos llevar un beneficio inmediato a esas personas que ganan 207 en su pensión. Esto lo podemos hacer nosotros en una sesión de trabajo y podemos votarlo en el Pleno y llevarle este beneficio al pueblo salvadoreño, porque el tema de pensiones es muy amplio, es muy extenso. Estamos por presentar nosotros una propuesta integral a la solución de este problema y que realmente toca un montón de ámbitos. Llevamos en cuenta ahí también lo que son las pensiones del sector magisterial, del sector de la PNC, del sector salud, que son sectores que se están manifestando en contra de la baja rentabilidad de sus pensiones. Pero tenemos que darle una solución de inmediato. Los que dicen que esto es un parche, sí, ok, no resuelve el problema, pero sí le llevamos beneficio a las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de esa pensión de 207. Eso es lamentable, que un salvadoreño no puede vivir con 207, más cuando ya es una persona mayor de edad, donde necesita más recursos para su medicina. Esto sí lo podemos hacer si hay voluntad, colegas diputados, y si hay voluntad de todos los grupos parlamentarios. Estamos tocando únicamente la ganancia de las AFP, que hasta Monseñor Alas ya se manifestó, que dice que hay que bajar las pensiones. Para eso no necesitamos más estudio, para eso, la comisión, gracias Ponce, para eso no necesitamos más estudios. Si ya tenemos la respuesta de la superintendencia, si ya tenemos un dictamen dado por el Fondo Monetario Internacional, lo que tenemos que hacer es votarlo y llevarle este beneficio de inmediato al pueblo salvadoreño que más lo necesita, que es el sector desprotegido con una pensión de $207. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Salgado, diputado Ponce, diputada Yancy Urbina. Ha sido un gusto, la invitación está hecha para que próximamente nos volvamos a encontrar, sigamos discutiendo este tema y que la ciudadanía tenga claridad cómo va el debate de la reforma del sistema de pensiones. Agradecemos las interacciones que ustedes hicieron en nuestras redes sociales. Será hasta mañana, 6:30.